que sirve como desvío de acceso sur para irte hasta Carapeguá. Muchas personas que utilizaron o pretendieron utilizar, mejor dicho, ayer este tránsito ya en el operativo retorno, y lastimosamente por la intensa humareda la visibilidad se vio afectada y los bomberos voluntarios decidieron clausurar el paso. El trabajo arduo una vez más por parte de los bomberos amarillos, en este caso, quienes por varias horas estuvieron de esta manera tratando de controlar el fuego. Hectáreas totalmente consumidas por las llamas, Ale, y también lastimosamente hay que hablar de animalitos silvestres que fallecieron calcinados. Exactamente, vos que estuviste ahí en el sitio, Evelyn, me imagino que esto, así como decís, duró varias horas también para que los bomberos pudieran controlar esto. ¿Desde qué hora estuviste y hasta qué hora más o menos se pudo decir que estuvo parcialmente controlado? Porque esto evidentemente no se controla rápido. Es un trabajo demasiado delicado teniendo en cuenta la sequía, según nos comentaba el comandante. Si bien llovió, no fue suficiente, o sea, el suelo estaba seco, el pastizal estaba con tendencia a querer quemarse y prolongarse de manera rápida. Había viento también, ese fue un factor que ayudó a que en poco tiempo el fuego se propague de manera muy rápida. Inició alrededor del mediodía de ayer, 1 de enero, y culminó hoy. Tenemos entendido que ya podemos hablar de que la zona está controlada, el fuego se pudo bajar en su totalidad. Y aquí, por ejemplo, estamos observando una estancia que estaba cerca del fuego, ya prácticamente ingresando a su propiedad. Y lo que hicieron los bomberos voluntarios en este caso es buscar a los encargados de la estancia para poder ingresar y realizar también los trabajos desde el interior, teniendo en cuenta que tienen ganado y los animales podían sufrir por el fuego. ¿Y qué tal con la cantidad de agua que disponían los bomberos? Agua para trabajo tenían suficiente, pero sí lo que yo noté desde mi perspectiva también es que los voluntarios, una vez más, deben estar con cantidad limitada porque son muchos y hace demasiado calor. Entonces, ayer era impresionante el calor que no te miento, Ale, que era 50 grados aproximadamente la sensación térmica sobre el asfalto, con toda esa cantidad de fuego, y encima ellos que tienen su traje especial, el calor sofocante. Y digo que tienen agua limitada porque no es que están tomando todo el tiempo agua fría, o sea, ellos tienen sus conservadoras y demás, pero cada cierto tiempo nada más se hidratan, porque aproximadamente 50 bomberos voluntarios estaban trabajando a lo largo de la carretera, ¿verdad? En ambos lados. Y estimamos unas 8 compañías más o menos, porque iniciaron los bomberos de Nueva Italia, luego pidieron refuerzo a San Antonio, luego ya fueron de Asunción también. O sea, varios equipos que estuvieron trabajando allí, la Policía Nacional que también colaboró, y muchas personas quienes pretendían volver hacia Asunción por acceso sur o irse hacia Carapeguá, lastimosamente fueron por varios kilómetros y se encontraron con la ruta clausurada. Ahí no tenés una alternativa, es retomar únicamente hasta acceso sur o retomar hasta Carapeguá, porque es un desvío. Entonces ese también fue un factor que perjudicó, ¿verdad?, lastimosamente a las personas que pretendían cruzar, pero por una cuestión de seguridad los bomberos cerraron. La visibilidad muy limitada y la ruta es bastante angosta también. Y los bomberos que mencionaban, estamos hablando de quema intencional en este caso, aparentemente. Vos sabés que, Ale, la zona es bastante despoblada, hablamos de mucho campo, estancias. Entonces, lo que nos explicaba el comandante de manera preliminar, la hipótesis que ellos manejan, es que pudo haber iniciado el fuego a raíz de basura, por ejemplo, botella de plástico, por un efecto de lupa a raíz del sol muy intenso. Claro, y allí entonces se pudo haber dado el incendio. Otra cuestión es que esta ruta ya es bastante transitada y la famosa colilla de cigarrillo. Eso también pudo haber iniciado el fuego, porque como ustedes pueden observar, viviendas aledañas prácticamente no hay. Entonces, para poder responsabilizar a una persona que estaba quemando basura o qué, pero todo de manera preliminar se maneja. Pero es muy importante eso que te decía el comandante, porque
ahora estamos entrando en la época donde vamos a tener altas temperaturas. Entonces es importante tomar conciencia sobre estos dos puntos. Por ejemplo, el arrojar basura, el efecto lupa que se puede crear con cualquier elemento que tenga vidrio, por ejemplo, ¿verdad? Evitar tirar eso a zonas como esta. Y también, por supuesto, las personas que fuman, evitar tirar las colillas de cigarrillos, al menos en estos sitios. Imagínate, esto se expandió de forma inmediata, teniendo en cuenta el calor y el viento que teníamos también ayer, que no colaboró, no ayudó en nada para que esto se pueda sofocar. Mira la cantidad de botellas. Sí, esto, por ejemplo, evidentemente es basura. Basura, que también dificulta mucho a los bomberos a la hora de trabajar. Fíjate, a lo que se exponen, ¿verdad? Es terrible, y una vez más, ¿verdad? De manera personal hago este comentario, mi admiración total hacia el trabajo de estos voluntarios, quienes un 1 de enero estaban ahí sudando, esforzándose para controlar esto, porque pudo propagarse por más y más kilómetros. Ayer al menos hablábamos hasta ayer de unas 50 hectáreas aproximadamente las afectadas. Así que hoy vamos a actualizar también ya en minutos ese detalle, porque fíjense, es impresionante todo lo que se quemó. Y justamente para actualizar estos detalles, Ale, vamos a conversar con el comandante. Exactamente. Queremos hablar brevemente con el comandante Daniel Aquino para que nos brinde detalles, por sobre todo para saber, comandante, si esta situación en Nueva Italia ya está controlada, cómo están trabajando en el sitio todavía. Muy buenas tardes y gracias por su tiempo, comandante. Buenas tardes, señoritas. Gracias. Asimismo, ya el día de ayer estuvimos trabajando más o menos desde antes del mediodía hasta prácticamente las 23 horas de la noche ahí en el lugar. Hoy día ya no recibimos reporte, por lo menos en esa zona, ya que fue bastante extensa la zona ahí, el tramo, es la zona del nuevo tramo que une acceso sur con el ramal de Nueva Italia. Y a ambos lados de la ruta prácticamente estuvo afectado en varias estancias estos incendios forestales. De pastizales pasaban ya a la parte forestal, el área prácticamente de bosque, por decirlo, ¿verdad? Y eso fue la parte un poco más complicada, como se dice. Aproximadamente, ¿cuántas hectáreas estiman ustedes, comandante, que fueron afectadas? Ayer nos decías 50 hectáreas aproximadamente, pero el fuego continuó en horas de la tarde. Mira, yo no así difícil es de calcular, más o menos a ojo, como se dice, ¿verdad? Ayer más o menos, mira, poníamos como referencia 50 hectáreas, ¿verdad? Pero después en el transcurso fue a la siesta. En el transcurso de la tarde, el fuego y el viento llevaron a otra zona, ¿verdad? Más o menos a 5 o 6 kilómetros de donde el fuego, de donde estábamos trabajando. Después nos fuimos a esa distancia, ¿verdad? Y así sucesivamente en lugares donde, en zonas donde estamos trabajando, del otro lado de la ruta otra vez se iniciaba, y entonces es un poco difícil calcular, pero hay que calcular más o menos el tramo que une el acceso sur hasta Nueva Italia, y el 10% de ese tramo es zona urbana sobre esa ruta, y el resto ya es todo campo. Y ponerle de la ruta otra vez hay que calcular casi 10 kilómetros. No llegamos a 10 kilómetros entrando de cada lado de la ruta, y hasta el tramo de Nueva Italia, ¿verdad?
pero en varias zonas, había zonas que no agarraba, otras zonas que sí, y así sucesivamente, ¿verdad? Yo no me quiero atrever a decir cuántas hectáreas, ¿verdad? Pero en su extensión, ese ramal, por decirlo, ¿verdad? A ambos lados de la ruta estuvo afectado, por decirlo, con diferentes focos. Así también estuvimos nosotros al principio trabajando con 8 compañías de bomberos y más o menos de 40 a 50 bomberos forestales. Y después en el transcurso de que pasaron las horas, tuvimos que prácticamente casi duplicar esa cantidad entre bomberos y compañías, ¿verdad? Así también estuvieron otras instituciones bomberiles como la Junta Nacional, ¿verdad? Los bomberos de Nueva Italia y otras ciudades con la agrupación también de bomberos, los conocidos bomberos verdes, ¿verdad? También estuvieron, y todos estuvimos trabajando de forma coordinada, gracias a Dios, ¿verdad? Era mucho el trabajo, entonces pues teníamos que dividir. Sí. Me imagino que también a ustedes les preocupa bastante que ahora empecemos a entrar en la época de altas temperaturas, por sobre todo también para que la ciudadanía tome conciencia acerca de lo perjudicial que puede ser arrojar basura, colillas de cigarrillos. Decía que un importante despliegue tuvieron que realizar el día de ayer, más de 50 bomberos, varias compañías. Entonces también llamar un poco a la conciencia a la gente para evitar que se tire ese arroje de basura, porque el efecto lupa hoy puede ocasionar desastres como el que vimos ayer. Así mismo. Yo pido, ¿verdad? Y a la solidaridad de las personas. Acá estamos haciendo un gran esfuerzo. Gracias a Dios no tuvimos compañeros nuestros lastimados ni heridos, ¿verdad? Pero sí vimos mucho perjuicio a lo que es el medio ambiente. Las imágenes lo dicen todo. No es solamente afecta a la flora, ¿verdad? Sino que también a los animales silvestres, muchos animales carbonizados, y eso tarde o temprano va a afectarnos también a nosotros, ¿verdad? Por algo esos animales, por algo esas plantas están ahí, ¿verdad? Y que realizan el equilibrio, ¿verdad? De lo que es la convivencia con el medio ambiente, ¿verdad? Y bueno, si es que continuamos de esta manera, estamos destruyendo lo que es la flora y la fauna, ¿verdad? Y mire que hay varias estancias, ¿verdad? Que son, hay varios, se dedican a la parte de la ganadería, también fueron afectados, y dentro de esa estancia hay personas, ¿verdad? Que trabajan también, en donde estuvieron afectados de una u otra manera por el humo y por el fuego. Y el perjuicio que ayer en esa zona hubo es grandioso. Comandante, sí, sobre ese punto, el tema de las estancias, ustedes estaban ya también trabajando en la zona a modo de que el fuego no llegue hasta el ganado. ¿Se confirma a estas horas que no se afectó a ninguna propiedad y al ganado en este caso? En la zona que nosotros trabajamos sí había ganado, le estuvimos ayudando inclusive por decirlo, a varios peones, ¿verdad? Para que poder movilizar ese ganado en la zona donde podría haberse quemado, que posteriormente se quemó, ¿verdad? Y si no se le movilizaba ese ganado, lógicamente pues, podía haber resultado, podía haber habido otro resultado, ¿verdad? Por lo menos en la zona donde nosotros estuvimos, gracias a Dios, salieron vivos, ¿verdad? Pero como se fijarán en las imágenes, ¿verdad? Ahí había alguna zona donde nosotros no llegábamos y no sabemos si fueron salvados o no, ¿verdad?
Sí, estamos seguros de que animales silvestres por todos lados. Nuestra presencia ahí inclusive hizo que intentemos salvar, que posteriormente al final morían todos esos animales, ¿verdad? Que tratábamos de darle un poco de agua o algo así, ¿verdad? Y ya fueron estuvieron muy expuestos al fuego y al calor, ¿verdad? En donde terminaron muertos todos esos animales silvestres. Una verdadera lástima, comandante. Veíamos imágenes de cómo quedaron algunos animalitos y que esto nos sirva como ejemplo, ¿verdad? A ser muy prudentes y que no volvamos a cometer los mismos errores de tanto tirar colillas de cigarrillo o basura al campo. Comandante, hablar del tema agua. Usted nos decía que también le dieron en la medida que pudieron a los animalitos agua. Ustedes también se estuvieron abasteciendo, pero ¿cómo estamos? Sabemos que hay televidentes solidarios y en caso de que la gente quiera ayudar a los bomberos amarillos o también los bomberos verdes que colaboraron con ustedes, ¿cómo pueden hacer, comandante? El tema de hidratación del personal, gracias a Dios, pudimos, cada compañía y nuestra institución pudimos, como se dice, bancarnos, ¿verdad? De nuestros bolsillos, ¿verdad? También tuvimos mucha ayuda de la gente solidaria que pasaba por ahí, inclusive había señoras que venían, como se atajó el tránsito, entonces venían caminando y nos traía, por decirlo, jugo de melón, nos traían así alimentos porque se solidarizaban con nosotros, gente de la zona y mucha gente que pasaba por ahí en vehículos, nos llevaban hielo, nos llevaban agua. En ese sentido somos muy solidarios todos los paraguayos, ¿verdad? En donde prácticamente no nos hicieron pasar mal, como se dice, ¿verdad? Sí, también tuvimos necesidad en el sentido de que si bien los incendios forestales nosotros tratamos de apagar, así como se dice, a mano, ¿verdad? No utilizamos las autobombas para ir a, como son los incendios en la parte urbana, ¿verdad? Acá usamos mochilas, ¿verdad? Que le decimos mochilas forestales, que son mochilas manuales que van tirando chorros de agua para enfriar la zona, ¿verdad? Y eso se hace todo pateando y a mano, como se dice. Y eso también fue un pequeño déficit que tuvimos porque no teníamos un hidrante, ¿verdad? Ahí cerca, sino que tuvimos que utilizar, como se ven en las imágenes, lagunas o tajamares, arroyos también, para poder cargar esas mochilas o los tanques que iban en las camionetas livianas, que eran los únicos móviles que podían ingresar en ese tipo de terreno. Y bueno, fue de repente, en un momento nos quedamos, pero una vez que descubrimos esos tajamares y lagunas, ¿verdad? Solucionamos ese déficit que teníamos en ese momento, ¿verdad? Después ya fue todo el trabajo, como se dice, si bien había un gran despliegue de vehículos, ¿verdad? Pero todos eran vehículos livianos que llevaban personales y después todo fue caminando, como se dice, pateando, y el proceso de extinción del fuego en los pastizales o el área forestal a mano, como se dice, con herramientas y elementos especiales que se utiliza para eso. Ahí en esa imagen de la laguna, por ejemplo, hay una bomba especial que va succionando el agua del tajamar, o en ese caso era una laguna, y va recargando los vehículos livianos que tienen pequeños tanques portátiles para que podamos hacer la recarga de esas mochilas forestales. Comandante, le agradecemos mucho por su tiempo, nuestras felicitaciones por parte del equipo, una vez más un trabajo admirable,
tantas horas allí expuestos al sol en un feriado. Sí. Y gracias a ustedes esto ahora controlado, la satisfacción también para los pobladores de Nueva Italia, y nos quedamos tranquilos al saber entonces estos datos, comandante, de que ya todo está controlado en la zona, el tránsito vuelve a realizarse de manera fluida y a tomar mucha conciencia, Ale, Sí. como decías, tema basura. Por sobre todo, la gente tiene que dimensionar realmente que esto es por culpa de la inconsciencia de algunos ciudadanos. Muchísimas gracias, comandante, por tu tiempo. Cuando quieran ya estamos a la hora. Gracias, el comandante segundo entonces.